Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carmen y este canal es el canal de mensajes de tu ser interno. Aquí hay mensajitos bien importantes y vamos a escoger uno de ellos y vamos a ver realmente cuáles son esos mensajes tan buenos y tan maravillosos que manda nuestro ser interno, ¿sabes? Vamos a ver qué pueden estar diciéndonos. Aquí está ya estoy escogiendo uno y dice... Llora como nunca después de lo que le dices. Eso pasará y pasará cada vez que la persona que se ha ido, mal ida, no sepa lo que dejó. Eso es una gran verdad. Eso es una ley, como las leyes matemáticas. Eso es así. Cuando la persona se va de la relación, bueno, mira, te lo muestro, ¿no? Aquí primero que nada, llora como nunca después de lo que le dices. Cuando las personas se van de la relación, así como a diestra y siniestra, sin importarle inclusive lo que deja atrás, generalmente lo hacen quizás por varias razones. Y entre esas razones está que dice que ya no te quiere, que ya no se siente bien en la relación, que le está faltando algo. Voy a abrir la puerta al gatico. Que le está faltando algo en la relación, que a lo mejor consigue afuera, que a lo mejor consigue afuera lo que no hay adentro, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero olvidan un detalle bien importante, sí que te digo. Y ese detalle que se olvida es que no han cerrado realmente esa energía del amor. Si esa persona estuvo contigo de alguna manera, no va a tener que esperar, digamos, a que sucedan cosas afuera para poder tomar decisiones, ¿verdad? Si esa persona realmente no quiere ya más nada contigo o no te quiere porque no te quiere, no tiene que estar esperando a que haya un suceso o haya un pretexto para irse, sino que definitivamente te siente en el banquillo de los acusados o te siente enfrente de ti y te diga, ¿sabes una cosa, fulanito o fulanita? De verdad me duele mucho, me da muchísima pena, pero ya yo a ti no te quiero. Eso es duro decirlo, ¿verdad? Pero eso, si tú lo dices, cuando tú lo dices así, es porque de verdad te está saliendo del alma, sin ningún tipo de razones. Porque a veces uno dice, no te quiero como para fastidiar, como para hacer doler a la otra persona, por venganza. Pero esto se trataría de algo que no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente la persona ya siente que ya no quiere y se va en paz. Y fíjate que se va y generalmente esas personas no vuelven. No vuelven porque ya dejaron todo cerrado, ya dejaron los libros cerrados, la contabilidad la dejaron en cero. Ahora, si la otra persona quedó dolida o no quedó dolida o quedó queriendo, ya eso es otra voz, eso es otra cosa. Pero por lo menos la persona que se fue, por lo menos se ha ido ya, como quien dice, con los libros cerrados, con los libros de contabilidad ya en cero. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de las veces la persona se va, así sea ella o él, no importa, se va muchísimas veces por un ardor de algo, o porque quítame esto porque me molesta, o por una pataleta, o por una rabieta, o por hasta cuestiones de venganza. Van y se van. Y la otra persona que queda dentro, que quedó quedada, vamos a decir, la que dejaron, generalmente sufre su dolor, ¿cierto? Sufre muchísimo, claro que sí sufre. No, bueno, pues eso todo el mundo, bueno, yo tengo mi experiencia, pues también yo lo podría decir. Uno sufre muchísimo con esa ruptura y esa lejanía y eso me voy y me voy. Pero lo que no, uno en el momento no se da cuenta es que de verdad no se cerró bien esa puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, pasa mucho el tiempo o pasa poco el tiempo, vamos a decirlo así, lo que fuera, y esta persona que se fue comienza a sentir lo que llaman, ¿cómo es que lo llaman? Eso tiene su nombre, el síndrome
de, 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 de que yo era feliz y no lo sabía. Ponle tú, te estoy inventando cualquier cosa. Un síndrome ahí que produce el hecho de que ahora no estoy con la persona que antes estaba. Y hay cierta añoranza, eso es normal, eso de verdad es normal, eso hay que entenderlo, que muchísimas veces se añora nuevamente lo que se tenía, se añora, porque uno en ese momento no lo supo apreciar, sino que se le fue muy fácil, porque no estaba queriendo tanto o con tanto afinque como la persona que se quedó. Muy bien, esa persona empieza a tener esa añoranza y ese dolor y ese que no sé qué me pasa, un no sé qué, que no sé por qué, pero yo necesito volver otra vez a donde fulanito o fulanita, yo voy a echar una llamadita a ver cómo están todos por allá, y por ahí empieza a disimular, y yo voy a encontrarme con ella o con él porque yo sé dónde trabaja, o para disimular que voy a pasar y voy a querer verla, y voy a mandarle un mensajito y a echarle una llamadita y ver, y así empieza. Y eso se le va metiendo en la cabeza y se le va revolcando. Y la persona que se quedó está inocente de todo eso. La persona que se quedó está jurando y perjurando que ya eso se acabó y que empieza a hacer su vida. Y normalmente muchísima gente que ojalá así fuera, de verdad que sí que te lo digo, de una vez saliera de ese duelo rápido y empezara su nueva vida, sin importar si esa persona viene o no. Si esa persona vuelve y te alcanza, probablemente es porque realmente así tendría que ser. Pero nunca esperar, sino seguir adelante con nuestra vida. Muchas de esas personas que se quedan siguen con su vida y se proponen, porque creen en el amor, y se proponen otra vez a tener una nueva relación. Y vaya, que les sale muy bien la nueva relación. ¿Por qué? Sobre todo, y eso que quede aquí como una propagandita, una publicidad, porque han sabido ir a la escuelita de la dignidad y volver con su diploma. Porque han sabido aprender y aprovechar esos aprendizajes que le dejó esa relación que se fue. Entonces la aplican nuevamente ahora en esta nueva situación y mira cómo les va de bien. ¿Qué te cuento? Entonces llega esa persona que se fue, que está añorando allá lejos, está añorando lo que dejó, y cuando llega se encuentra con que esta persona que se quedó le dice: yo lo siento mucho, de verdad que sí, me duele muchísimo tener que decirte esto, pero ya yo estoy enamorado o enamorada de otra persona, ya yo no te quiero. Ay, madre mía, tremendo dolor y puñalada que le dieron a esa persona al decirle eso. Juraba a lo mejor esa persona que más nunca esa otra se iba a enamorar. Hasta en ese sentido estaba menospreciando a la persona que se quedó, porque estaba diciendo: de todas maneras yo llego en algún momento, como la estoy añorando, yo sé que si ella o él me quería más a mí que yo a ella, yo estoy segura que si yo estoy añorando, esa persona me está queriendo más todavía. ¿Qué te cuento? Pues, mira pues, mira pues, o mira esta, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dices, o esa persona que se quedó le dice a esa persona: ya no te quiero más, ya se acabó todo, entre tú y yo ya no puede haber nada, porque hay un gran amor en mi vida que amo y respeto y me quiere y sabe cuáles son mis valores. Bueno, esta persona cae, como quien dice, largo a largo. ¿Ah? Llora como nunca después de lo que le dices. Y eso es normal, que llore. Y déjale que llore todo lo que quiere y que se desahogue. Y si quiere, consuélalo o consuélala si quieres. Pero ya sabes que eso es así. Eso es lo que va a pasar. Sobre todo cuando no dejaste el libro cerrado. Así que yo te lo doy como consejo. Cuando tú te vayas, que vayas a ir detrás de alguien, o que sientas que te tienes que ir porque tienes que analizar, que me des un tiempito, que me des esto, que me... cualquier cosita de esta, analiza bien si después tienes que volver. Entonces, trata de irte de la mejor manera posible para que esta persona que se quede no sufra tanto. Y que le dejes quizás, o le digas: déjame aunque sea la puertita cerrada, medio cerrada, a ver qué pasa. Ya después, más adelante, ya veremos.
porque a lo mejor en esta puertita que está medio cerrada, también la que se quedó o el que se quedó adentro es capaz de salir y también buscarse lo suyo, ¿por qué no? ¿Ah? Entonces estaríamos igual. Entonces, yo creo que estas son cosas, porque esta es una relación que, si la relación está unida por amor, para deshacerse tiene que desprenderse también el amor. Ah, eso es así como un cordón umbilical, diría yo, pero un cordón de energía, que cuando tú estás con esa persona, algo sobrenatural o algo así como universal, es como esa energía que está prendida de tu corazón y del corazón de la otra persona. Es así como un cordón de energía. Entonces, muchísimas veces pasa que tú, creyendo que ya no quieres más, de verdad, que sientes que no, tú te vas, pero tú te vas con ese cordón, y ese cordón es larguísimo, y tú puedes ir para la China, si quieres, y ese cordón queda pegado. No lo desprendiste, no lo cortaste. Por eso es que vienen después los arrepentimientos, después vienen las cuestiones de que cuando yo era feliz y no lo sabía, así mismo es. Entonces, ahí te estoy diciendo y te estoy dejando yo este bonito mensaje para que lo reflexiones, mi querido amigo, mi querida amiga. Por eso es que realmente digas, pero ¿por qué está volviendo? Ay, pero después de que se fue. Imagínate tú, ahora viene a llorarme. No te creas. Es duro, es fuerte, no es fácil. Entonces, llora como nunca después de lo que le dices. Y más si después de que le dices, lo que le dices no tiene más esperanza. Eso es peor todavía. Porque ahora sí es verdad que le dejaste sin esperanza completa. A menos que vaya a un segundo nivel, que sea el nivel de querer luchar por ti. Ya eso sería otra cosa. Ya eso sería en otro momento. Pero sí que te digo que de verdad es duro. Entonces, mira, sí que te digo que vamos a ver qué te dicen las cartas. De todas maneras, cuáles serían las, digamos, ¿cómo te digo? Consejitos o advertencias que te pueden estar dando aquí nuestro querido y adorado tarot, los arcanos mayores. ¿Qué te pueden decir? ¿Como advertencia o como consejo? Vamos a ver con respecto a esta lectura. Efectivamente, esa persona, como advertencia, esa persona quedaría como quien dice, completamente dando vueltas. Empieza a dar vueltas y vueltas sin saber a dónde va a aterrizar. Porque, vuelvo y repito, se fue sin haber cerrado esas puertas, sin cerrar esa compuerta. Se fue y dejó la puerta abierta, como dicen. ¿Qué otra carta nos puede estar mandando nuestro ser interno? Mira, aquí lo que te tienes que hacer es que, como quien dice, se fue, calladito todo el mundo. Sigue tu vida tranquilo, no ha pasado nada, sigue tu vida. Yo sé que te va a doler mucho, claro que sí, sobre todo si estás queriendo, pero trata de no levantar polvero. Quédate tranquilito, tranquilita, que Dios sabe lo que está haciendo. Dios proveerá. Y como tercero y último, ¿qué otra carta? El juicio también te estaría diciendo, ¿sabes qué? No es hora de más nada, sino de sentarte un ratito a meditar. Descansa, relájate y vamos a ver qué es lo que pasa. No es hora ni de salir corriendo a buscar a nadie, ni de salir corriendo menos a buscar a esa persona. Sencillamente quédate. Fueron 3 advertencias. No hubo ningún consejo, más que todo advertencias. Quédate tranquilo donde estás y ten cuidado. No vayas, como quien dice, a precipitar las cosas innecesariamente. Las cosas cuando tienen que venir, vienen. Lo que es para ti, es para ti. Lo que no es para ti, no es para ti. Así que ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado amigo o amiga, mi gente. Estoy dejando aquí esta lectura para ustedes. Los estoy queriendo mucho. Por favor, cuídense mucho y también quiéranse. Pero bastante. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.